El Partido Acción Nacional tendrá elecciones para renovar a su dirigencia nacional y hasta el momento hay dos candidatos. El favorito en las encuestas es el diputado Ricardo Anaya y el senador Javier Corral. Buenas noches, yo soy Esdras Chabón. Anaya tiene de su lado a la mayoría de los cuadros de peso del PAN y también a la amplia red de alianzas tejidas tanto por el presidente saliente Gustavo Madero como por el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle. En tanto que Corral basa sus expectativas en el voto anti todo. Hola, soy Jorge Fernández Menéndez. Después de esta elección, el PAN tendrá que definir una nueva relación con el gobierno federal de cara a las 12 elecciones de gobernador que vienen el próximo año. Anaya es un hombre de ideas, de conciliación, de diálogo, pero dentro del PAN suenan tambores de guerra contra el gobierno y su partido. ¿Qué tal? Soy Pablo Iriart y esto es México Confidencial. Bueno, las elecciones del próximo mes en el Partido Acción Nacional están ya en puerta. No representan un riesgo de escisión, pero sí tienen una importancia sobre el control del partido. Esra, Jorge, ¿qué ves venir en Acción Nacional? No, yo veo que Ricardo Anaya, no veo quién le pueda ganar a Ricardo Anaya, solamente se ha registrado Javier Corral, los otros dos aspirantes que comenzaron a levantar la cabeza rápidamente se fueron al apoyo a Anaya, Rodríguez Prats y Ramírez Acuña. Me parece que eso logra consolidar bastante bien la candidatura de Anaya, que me parece además un buen candidato para esta etapa del PAN. Hay diferencias en el PAN que pueden ir en otro ámbito y que no van a hacer eclosión en esta elección, que son las de Margarita Zavala, la del expresidente Calderón, porque lo que están jugando es otra cosa. Yo creo que ahí sí tuvo inteligencia Margarita Zavala de no meterse a esta lucha por la presidencia del PAN que tenía perdida. Pero creo que más allá de todo esto, lo que hay que ver en esta elección del PAN, el triunfo de Anaya, yo lo creo seguro, es cómo se van a alinear las fuerzas dentro de Acción Nacional de cara al 18. Lo importante de esta elección es sobre todo eso. Hay que recordar que él aparece en la lista, digamos, de los fieles de Gustavo Madero. Él era el secretario general en la fórmula que llevó a Madero a la presidencia del partido. Es alguien que tuvo la capacidad, hay que recordar que incluso lo sustituyó a Madero durante un tiempo como presidente del partido, pero este joven, que pues definitivamente así lo es, demostró primero en la Cámara de Diputados tener un control importante sobre el manejo mismo y luego incluso dentro del Partido Acción Nacional acercándose a los calderonistas, o sea, aquellos que pues lo veían con recelo porque era algo así como una de las piezas de Gustavo Madero. Hoy, cuando ven uno su planilla, uno encuentra ahí una diversidad importante, un mecanismo de conciliación que hay que, por supuesto, reconocerle, en donde están desde Josefina Vázquez Mota y otros grupos que estaban totalmente fuera del área importante de Acción Nacional, hoy vuelven a entrar. Ahí está la gran apuesta de Anaya en términos de una reconciliación, lo que le ha generado sin duda un apoyo enorme. Parametría daba 75% en una encuesta, o sea, el tema Corral obviamente no es tema, ¿no? Pero la reconciliación pasa por un punto muy importante. Comparto con lo que dicen sobre Anaya. Es un político con cualidades y que se le notan. O sea, se le nota un espíritu de diálogo, se le nota que es un hombre que sabe escuchar y se le nota, da la impresión de ser un político honesto, un político honrado. Son virtudes escasas y las tiene Ricardo Anaya. Ahora bien, ¿cómo se va a sacudir la tutela de Gustavo Madero? Ese es el punto. Porque él llega con el sello maderista. Madero lo impulsó, Madero ha sido el motor de su carrera, de parte de su carrera. Bueno, ahora tiene que volar con alas propias y para dirigir al PAN, para poder lograr esta unidad de la que tú hablabas, Ezra, tiene que sacudirse la tutela de Madero. No puede ser un alfil de Madero, sino que tiene que ser pues, el comandante del PAN. Siendo presidente del PAN, tiene en la mano, va a ser prácticamente simultánea la elección con esa otra decisión, que es es el único partido que decide, el presidente del partido, quiénes son los coordinadores parlamentarios, es el PAN. Anaya no puede poner a Gustavo Madero de coordinador del grupo parlamentario y esto tiene relación otra vez de cara al 18, lo que tú decías de las alianzas que ha logrado hacer
yo creo que el calderonismo no existe, hace mucho tiempo que no existe, pero de ex calderonistas, estamos hablando de Javier Lozano, de Roberto Gil, de Marco Cortázar, de varios otros. ¿Cordero? No, Cordero no está no está con Hay que Anaya, ver al dónde está contrario. Cordero. Cordero está con Cordero, ¿no? Pero precisamente por ese tema, esas se lograron por acuerdos en torno a otro personaje que no es Madero. Todos esos detestan a Madero. El personaje es Moreno Valle. Entonces, y yo veo a Ricardo Anaya, ya hay que recordar aquella comida en Puebla con los gobernadores electos, yo creo que en torno a ese punto es donde se está tejiendo esta verdadera alianza. Y el otro tema es precisamente qué hacer con Gustavo Madero, porque hoy si armas esta alianza que pondría a grupos enfrentados en el pasado en un mismo partido ya sin una división importante, la figura de Gustavo Madero tendría que ser la de aquel que desde otra trinchera, en otro mecanismo, tuviese un determinado tipo de injerencia. Eso ya está difícil cuando su gran aspiración es precisamente comandar a los diputados. Eso no, quizás no. Eso ya está puesto. Hay elecciones el año próximo en Chihuahua. Madero va a ir de candidato a Chihuahua. No creo, porque va a ir Javier Corral, vas a ver, el Parezo está compitiendo en otra vez y va a volver Javier Corral no ha ganado una elección en su vida. En los tribunales las gana todas. En los tribunales las gana y va a ser candidato en Chihuahua porque se la va a ganar en tribunal Madero. O sea, si es a voto popular no gana nunca. Pero va a ser Madero el candidato, creo yo, en Chihuahua, porque es parte, me parece, de estas negociaciones, precisamente por esas ambiciones. Si Madero llega a ganar, recuperar para el PAN Chihuahua, entonces sus aspiraciones se vuelven a poner sobre la mesa. En la Cámara de Diputados no lo va a lograr porque no va a poder ser coordinador. Ahora, pero yo tengo dudas de que no sea coordinador en la Cámara de Diputados. Anaya ha dicho, lo pondré al consenso de los legisladores del PAN. Y ahí sí, Madero podría tener una posibilidad de convertirse en el coordinador. Madero es un hombre ambicioso. Pero va a romper, también, pero Ricardo rompe su alianza si hace eso, su propia alianza interna. Yo tengo mis dudas, porque lo veo navegando entre dos aguas. No son grupos confrontados, Madero y Moreno Valle, por ahora. Sin embargo, Anaya no ha dado color. Esto que haya ido a la comida con Moreno Valle no implica que corte su cordón umbilical con Madero. Lo veo difícil que le diga que no a Madero en la Cámara de Diputados. Yo simplemente insistiría en el tema de, más allá de la alianza con Madero, la ruptura o mover a Madero a otro lado, Acción Nacional tiene la necesidad de replantear totalmente el escenario. O sea, ahora Acción Nacional tiene que mostrarse como un partido mucho más moderno, mucho más abierto, romper con la estructura de familias internas que se pelean por el control. Algo que si quieren ganar o participar siquiera en la elección presidencial del 2018, o lo transforman o simplemente estarán otra vez condenados a ser un partido de oposición permanente porque no tienen la fuerza suficiente, no tienen las alianzas, las tienen que construir. Estamos hablando de que Ricardo Anaya tendría verdaderamente que revolucionar al partido y en ese sentido romper con un montón de prejuicios y de modelos políticos que ya no le funcionan. O simplemente aprender las lecciones de los comicios pasados. Ya no pueden ir solos a elecciones importantes. También. Se necesitan las alianzas. Cuando fueron con el Verde ganaron la presidencia, dejaron de tener alianzas y no han ganado una. Es decir, creo que tendrá que venir una política de alianzas del nuevo presidente del PAN, el señor Anaya. Lo que me preocupa es la idea de Madero y que si llegase a la coordinación de la Cámara de Diputados, me parece que buscaría alianzas más que con los aliados naturales, con Morena. Me lo dijo en entrevista. Las coincidencias con Morena deben potencializarse y son en este y en este rubro y vamos a buscar alianzas con Morena. Es decir, yo creo que no sabe qué terreno está pisando. Yo creo que sería un grave error. Yo creo que Madero es lo que tú decías, lo que ustedes decían, la historia desde los moches, la historia negra, digamos, que tienen todos los partidos, pero la que le corresponde al PAN en estos años ha pasado por ahí, ha tenido logros Madero, sin duda, los relacionados con el Pacto por México y eso, pero esa historia negra, para poder superarla, necesita Ricardo Anaya deshacerse de muchos de esos personajes y poner a Madero de coordinador, lo que va a hacer es potenciar la precandidatura de Margarita Zavala, porque va a nuclear ahí a los disconformes,
en lugar de nuclearlos en torno a su figura. Por eso le es tan importante a Ricardo Anaya tener un triunfo contundente. O sea, si logra finalmente llegar al 75 o al 80% de la votación, dejando a Corral ahí, tiene ahí una base de un poder legítimo para tomar decisiones que pueden incluso desplazar a Madero bajo el argumento yo fui elegido por esta gran mayoría y construir una propia carrera. Es obvio que la presencia de Anaya con Madero fue originalmente planteada por el propio Madero como un compañero fácil que él pensaba podía controlar. Hay que recordar que Ricardo Anaya sale del calderonismo, el que lo agarra, lo lleva, lo crea, el que crea, entre comillas. Anaya es Calderón. Nada más que resultó un personaje político muy inteligente, muy independiente, demostró su capacidad dentro de las cámaras y ahora si tiene una votación de esa naturaleza, Gustavo Madero yo creo podría comenzar a pensar en estrategias muy distintas porque otra vez el mismo modelo de crear políticos que supones tú van a ir a apoyarte, si no pregúntenle a Marcelo Ebrard y al final terminan corriendo por su propio carril y de esta manera imponiendo una nueva forma de organización dentro del partido. Y yo no creo que haya que menospreciar la capacidad de erosión que puede tener dentro del PAN Javier Corral. Es decir, tiene el apoyo de Francisco Barrio, una figura emblemática dentro del PAN y también de todos los anti. En el PAN también existe mucho anti lo que sea. Y Javier Corral representa eso, los que están por alianzas contra natura, los que están con un programa mucho más morenista que del Partido Acción Nacional, y Javier Corral va a dar la batalla y creo que la elección del PAN, aunque pierda por un voto, aunque saque un voto, se va a ir a tribunales, va a ser conflictiva por el número que sea de diferencia. ¿Por qué? Porque así es, Javier. Corral va a terminar negociando que quiere ser candidato a la gobernatura de Chihuahua y veremos finalmente lo que logran hacer. Pero bueno, lo que pasa es que yo creo que el Partido Acción Nacional, a veces los partidos tienen que ser coherentes con sus plataformas, con sus dichos, con sus objetivos. Hace mucho tiempo que Javier Corral no tiene nada que hacer en el PAN, digamos. Su ¿Está discurso más cercano al PRD o a Morena? No, a Morena, mucho más a Morena que al PRD, pero entonces a mí me asombra, se han perdido varias oportunidades el Partido de Acción Nacional de decirle, señor Corral, si usted no está de acuerdo, ahí tiene la puerta, váyase. Y esta me parece que va a ser una de ellas. A ver cómo termina, yo estoy de acuerdo, va a tratar Corral, no tiene ninguna posibilidad de ganar y va a tratar de judicializar lo máximo posible la elección. ¿Por qué? Porque de esa forma él tiene instrumentos para negociar y le ha funcionado. Abona en su carrera para disputar la gubernatura del Estado de Chihuahua. Pero yo creo que al final del camino Acción Nacional tiene en Ricardo Anaya la opción de convertirse en eso, en un partido de centro que puede de alguna manera aglutinar a sectores tanto, digamos, tradicionalistas como clases medias mucho más liberales con un discurso nuevo, porque ya lo que ha venido manejando Acción Nacional ahora es un personaje muy interesante, Ricardo Anaya. Creo que va a dar de qué hablar y que llegado el momento, sí, el candidato muy probablemente estará entre Moreno Valle y alguna otra figura, si es que Madero no insiste en ser el candidato, pero muchos verán a Ricardo Anaya como una alternativa joven y dirán, ¿por qué no Ricardo Anaya? Yo creo que va más por otro camino, porque tiene, entre otras razones, un compromiso estatutario de que el presidente del partido no va a poder competir en esta elección, pero creo que deja abonada con esta presidencia, es, como tú dices, coincido plenamente, es uno de los personajes jóvenes que va a dar de qué hablar, ¿no? Siempre y cuando no se vuelva loco y no pierda el piso. Lo que sucede con varios políticos. Y se vaya a los radicalismos extremos que conducen, como lo veíamos en el programa pasado, pues, a lo que llevó Grecia. Bueno, no es tanto, pero sí puede arruinar al Partido Acción Nacional una política radical y una política de ruptura y de confrontación. Jorge Herra, esto ha sido todo por hoy. Amigos, buenas noches. Esto fue México Confidencial.